Lo que pasa con Mari Carmen Alba y con otras personas, es importante decirlo, porque este es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo de cómo las élites ven el país y cómo las élites entienden a la población que administran, pues lo que revela es un tipo de educación bastante deficiente. Hay quienes han considerado esta expresión como reveladora, ¿no es cierto?, de una visión del Perú esta de blancos e indios. Y esto ha generado una controversia y por eso hemos querido llamar a Marco Avilés, periodista y escritor, autor del libro ¿De dónde venimos los cholos? Porque de alguna manera, bienvenido, muy buenos días, Marco, gracias por atendernos. Gracias por la entrevista, ¿no? Feliz de conversar con tu programa, Nicolás. Marco, yo creo que la última campaña electoral y lo que estamos viviendo de alguna manera expresa este desencuentro entre peruanos, ¿no? Y esta lamentable incomprensión de lo que realmente somos como sociedad, porque esta idea de que en el Perú hay blancos e indios, como es no entender nada en el proceso de mezcla y de integración que se ha vivido en el Perú, ¿no? Sí, bueno, son varias cosas, ¿no? La primera es que estas palabras, blancos, indios, cholos, mestizos, son conceptos para clasificar a la gente que tienen un origen colonial, ¿no? O sea, en la colonia estos términos eran vigentes y oficiales y se clasificaba a la gente y la gente vivía y se organizaba según esos conceptos y tenían un contenido muy fuerte, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la sociedad de castas era una sociedad vertical donde matrimonio, con la conducta de las personas estaba normada, entre otras cosas, por tu identidad, ¿no? Tú no podías acceder a ciertos cargos o tenías que aspirar a cierto tipo de vida según esa clasificación. O sea, si eras clasificado como indio, pues eras, entre otras cosas, tenías que ser una persona que trabajara casi gratuitamente, ¿no? Estabas a un nivel de siervo, de esclavo, ¿no? Ahora, estas palabras tienen ese origen y tienen este contenido. Entonces, cuando una persona en el año 2022 las usa, pues tiene que usarlas dentro de ese, o sea, no negando la historia, no las puede usar como si estuviese todavía en la época de lucha de la independencia, donde estas palabras se usaban de esta manera. Entonces, lo que pasa con Mari Carmen Alba y con otras personas, es importante decirlo, porque este es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo de cómo las élites ven el país y cómo las élites entienden a la población que administran, pues lo que revela es un tipo de educación bastante deficiente. En Twitter, que es un espacio interesante para este tipo de conversaciones, por ejemplo, el historiador José Ragas recordaba que la palabra indio, ya en el inicio de la República, ¿no?, fue cuestionada por el mismo San Martín, ¿no? Dijo, no, esta es una palabra que tiene este contenido, esta carga, ¿no?, de brutalizar a un tipo de población indígena y preferimos usar peruano. Entonces, esta es una palabra que se ha ido como desactualizando. Se usa mucho en las ciencias sociales, cuando se hace historia, ¿no?, en la antropología, en fin, se usa, pero dentro de este contexto histórico. Nuevamente, ¿no?, que alguien la use ahora como la usa ella. O sea, ella está diciendo, en el Perú hay dos tipos de personas, los blancos y los indios, ¿no?, con esa categoría. Las personas que antes eran llamadas indias, ¿no?, mal llamadas indias, son las personas que ahora pues tienen otro tipo usan otro tipo de palabras para clasificarse, ¿no?, para ser clasificadas: indígenas, pueblos originarios, ¿no?, comunidades indígenas, comunidades nativas. Son clasificaciones diferentes también, pero que están en uso y que las usan las propias personas indígenas, ¿no? Entonces, hablar de indios es no reconocer esto, no reconocer cómo ha pasado la historia. Y nuevamente, volviendo al caso de las élites, de la señora Mari Carmen Alba, revela una preparación muy deficiente de personas que están ocupando altísimos cargos, ¿no?
Y esto debería llevarnos a reflexionar, porque cuando en el Perú personas de élites económicas, ¿no? Personas que se les asocia inmediatamente con una educación de mucha calidad. Inmediatamente, automáticamente, por el hecho de tener un tipo de color de piel, ¿no? Pasa con Mari Carmen Alba, pasa con el congresista Cabero, ¿no? Si tú ves las redes, inmediatamente la gente dice, oh, pero estas personas han recibido una gran educación, una super educación, ¿por qué se comportan de esta manera? Y yo digo, esto no es así. Estas personas no han recibido buena educación, porque están manejándose con criterios desfasados, violentos, ¿no? Y entonces esto, finalmente, perdona que me haya extendido, debería llevarnos a reflexionar sobre la calidad de la educación, incluso de la que consideramos de élite, ¿no? Claro. Es muy mala. Terriblemente mala, terriblemente antidemocrática. Exitosa. Mira, no voy a nombrar a los colegios, pero son 2 de los probablemente 5 colegios más caros y más prestigiosos del país. Estaba en una reunión con unos amigos y de repente una gritería en la calle y pregunto qué pasa y eran grupos de estos 2 colegios reventándose a golpes, pero de una manera salvaje. Entonces yo le decía a la persona amiga que me había invitado, si estos chicos que vienen de estos colegios no encuentran una manera civilizada de resolver sus diferencias, habiendo recibido supuestamente la educación de calidad que han recibido, estamos jodidos. O sea, porque si estos son la élite y resuelven de esa manera tan violenta sus desencuentros, o sea, ¿qué puedes esperar de gente que ha recibido educación de muchísima menor calidad, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido algo sorprendente de todos estos últimos meses. Es decir, como gente que no solamente ha recibido una educación escolar de calidad, que ha accedido a las universidades a las cuales es más difícil acceder por los precios, ¿no? Pero donde se brinda una educación de calidad. Muchos de ellos han tenido la oportunidad de recibir una formación fuera del país también. Y son a la vez llenos de prejuicios, carne para todas las fake news, o sea, reproducen las fake news sin la menor reflexión, dicen cosas a veces absurdas, ¿no? Y uno piensa, ¿para qué les sirvió esta educación, no? Si están cargados de esos prejuicios y de ese nivel de desinformación sobre el país en el que viven. Sí, y ahora recientemente ha habido 2 estudios bien interesantes, uno del IEP, ¿no? ¿De qué colegio eres? Un libro, ¿no? Que ha sido circulado mucho, ¿no? En las redes sociales, ha habido muchos artículos. Exitosa. Y hay otro trabajo que se llama La argolla peruana, ¿no? de César Nureño, que en el primer libro de lo que hablan los autores es que estos colegios, ¿no? Los más caros, colegios de élite, al margen del tipo de instrucción que dan a los estudiantes, lo que propician es como la conformación de estos clanes, ¿no? De estos círculos, de esas argollas de élites, que luego se van trasladando a otros espacios, o sea, fuera del colegio. Estas personas pues empiezan a ocupar altísimos cargos y se contactan, se casan entre ellos, pero también se contratan entre ellos. Cuando tú vas a la política, te das cuenta, según estos autores, de que las mismas personas están ocupando cargos de poder. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, a las personas de la élite política, ¿no? Y élite económica, te das cuenta, pues, de que vienen de estos tipos de colegios, que, como te decía, al margen de la instrucción, de lo que les enseña, los mantienen aislados de la diversidad del país. Y esto a mí me parece algo bastante interesante de analizar, ¿no? Es decir, ¿qué consideramos como educación de calidad cuando hablamos de las élites, ¿no? Entonces, una escuela sin diversidad, donde básicamente estás relacionándote con gente de tu misma clase social, te está manteniendo aislada de un país donde estamos acostumbrados a decir, ¿no? Bueno, el Perú es un país súper diverso, con tantas regiones geográficas, donde se hablan medio centenar de lenguas, ¿no? Donde hay
personas afroperuanas, Nisei, ¿no? Tuzán, o sea, ¿qué pasa, ¿no? con esta educación? Y entonces yo entraría a cuestionar este concepto de educación de calidad de frente, porque considero que desde un punto de vista democrático, estas personas están siendo estafadas también, ¿no? No es solamente las personas que van a universidades que están siendo como cuestionadas por la SUNEDU, por ejemplo, la Universidad César Vallejo, Telesub, etcétera. No solamente esas personas las que están siendo estafadas en el país, ¿no? También las personas que van a estos centros de élite están siendo estafadas. Y lo triste es que ahora, en este momento de descomposición política, de crisis política, estamos viendo también la descomposición de estos sectores sociales, ¿no? Que no están a la altura del país, de lo que el país está viviendo, y más bien, como vemos en el caso de Mari Carmen Alba, antes Pedro Laechea, una serie de personajes que han tenido cargos importantísimos, que no saben cómo relacionarse con este país, ¿no? No solamente en el tema político, sino no saben cómo hablarle a las personas. Les dicen indios, pues. O sea, eso es terrible, eso es brutal. Esta persona debería estar siendo en el Congreso como investigada en la Comisión de Ética, porque no está capacitada para el cargo. No puedes hablarle a un país en esos términos. No estamos en pero, claro, pero además 90. Claro, pero Marco, además a mí lo que me preocupa no es solamente el contenido racista y discriminatorio que puede contener, sino que además implica adicionalmente una profunda incomprensión del proceso de extraordinario de mixtura, de mezcla en que se ha convertido el Perú. O sea, ya hasta Nicomedes de Santa Cruz, que en paz descanse, hace décadas decía en el Perú: el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no es cierto? Porque y una persona a la que conocí hace algunos años me dijo que habían hecho un estudio genético sobre los peruanos, es decir, sobre donde puedes determinar de dónde vienen los genes que componen tu ser, y habían encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, la presencia del componente chino en el gen de un peruano. O sea, y eso tiene su explicación. Los chinos están en el Perú desde la mitad del siglo XIX. O sea, ¿cómo no vamos a tener de chino? O sea, tenemos de todo. Entonces, ese es el otro lado. O sea, no solo, digo, la preocupación por el alto contenido racista que puede tener una frase como esta, sino por la profunda incomprensión del país mezclado en el que vive. Somos un país mezclado. O sea, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué soy yo? O sea, dicen que mi bisabuela era, digamos, una mujer andina, y tengo en mi historia familiar españoles, y hay de todo, ¿no? Hay de todo. O sea, ¿qué claro. soy? O sea, ¿cómo me defino yo racialmente? O sea, no me siento ni blanco ni indio, no soy ninguna de las dos cosas. ¿Ah? Claro. Y yo creo que esa es la situación de la mayoría inmensa de los peruanos. Sí, totalmente. Mira, dos cosas importantes, ¿no? Dentro de lo que hace este cubierto es, lo primero es que cuando hablamos cuando estamos hablando de racismo, el lenguaje es solamente un indicador, especialmente cuando discutimos el racismo de los políticos, ¿no? Porque no es solamente el lenguaje que están usando, es las políticas que estas personas con este tipo de pensamiento crean. Las leyes, ¿no? En el caso de personas que están en el Ejecutivo, la represión hacia las personas consideradas, entre comillas, indias, ¿no? Porque a una persona que tú consideras, entre comillas, blanca, no la reprimes de la misma manera que reprimes a las personas indias, y, entre comillas, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante. Sí, el lenguaje es un indicador nomás, pero donde tenemos que concentrarnos es en las políticas racistas y discriminatorias que en el Perú están súper normalizadas, ¿no? Y yo te diría, y sin entrar en detalle esto, ¿no? Pero la represión que el Estado ejerce a lo largo de los gobiernos, incluido en este gobierno,
en zonas mineras, por ejemplo. Esa es una represión muy interesante de analizar desde el punto de vista racista, porque esa es una represión que no se ejerce en Lima a ese nivel, ¿no? Los muertos, la cantidad de muertos, de heridos, ¿no? La forma como se brutaliza a la gente. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo que tú dices sobre la mezcla es súper interesante, porque ¿no? La mitad de la población en el último, ¿no? El 2017, se considera a sí misma mestiza, ¿no? Y hay otros grupos grandes como quechuas, aymaras, población blanca también, que a sí misma se considera blanca, ¿no? Y esto, bueno, va un poco en el sentido de lo que tú dices, o sea, no hay blancos e indios, ¿no? Hay afrodescendientes, chinos, japoneses, etcétera. Lo que yo entraría a cuestionar, y es algo que se está discutiendo mucho ahora en el activismo, es qué cosa significa, qué cosa entendemos por mestizo en el Perú, ¿no? Y siendo todos peruanos, tú encuentras a personas que se consideran a sí mismas mestizas, sus experiencias son muy distintas, ¿no? Porque una persona que tiene un ancestro blanco y un ancestro peruano, blanco europeo, te quiero decir, y un ancestro peruano en Lima, por ejemplo, se puede considerar mestiza. Pero también se puede considerar mestiza una persona hija de padres indígenas que están en una comunidad indígena, y esta persona se muda a una ciudad y sin haberse casado o haber sido hijo de una mezcla, se considera mestiza. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente se considera mestiza si es que no ha atravesado por procesos de matrimonio, etcétera, ¿no? Claro. Y eso ahí es cuando hablamos del mito del mestizaje y cómo el mestizaje sirve para reducir las poblaciones indígenas, ¿no? Ese es un tema súper delicado, porque va unido a las grandes migraciones, ¿no? El vaciamiento del campo, el vaciamiento de los Andes, ¿no? La gente llega a Lima, gente indígena llega a Lima y empieza a considerarse mestiza, se avergüenza de sus apellidos, se avergüenza de su idioma, ¿no? Y empieza a considerarse mestiza. Entonces, ese mismo término, es lo que quiero decir, es muy complicado, y yo no lo idealizaría necesariamente. Claro que sí. Marco, tenemos que terminar lamentablemente hoy, pero yo creo que hemos hecho algo saludable, ir más allá de la lamentable anécdota de la declaración, de la frase de Mari Carmen Alba, para tratar de entender un poco lo que nos está pasando a los peruanos y la urgente necesidad de mirarnos de otra manera, de tender puentes y de tratar de entendernos, ¿no? Muchas gracias, Marco.